Buongiorno pueblo, bienvenido a otro lunes de Match Análisis, el primer histórico Match Análisis de la era Luciano Spalletti. Cominciamo! Y el primer comentario del primer histórico Match Análisis de la era Luciano Spalletti es para... ¡Opa! A ver. Un ganador inesperado, un ganador nuevo acá. Bueno, vamos a mostrarlo. David Dorado. Saludos desde Cuba, pueblo. Contento con este primer partido de Spalletti, dejó buenas sensaciones. Forza Juve, Forza también para ti, David. Y después, bueno, el segundo ahí por segundos perdió uno de nuestros clásicos, Sebastián Griñetti, que nos saluda. También te saludamos a ti, a Luciana Brayato, al Juve Solano, a Dani Lone Martínez, que nos dice: chao pueblo. Profe, ¿qué te pareció el espagueti a la cremonese? Espagueti a la cremonese. De no ser un plato, debería de serlo. Espagueti a la cremonese. No, yo lo voy a buscar, porque capaz Danilone me está lanzando una asistencia y existe, ¿no? Yo no conozco los espagueti a la cremonese. Veremos. Profe, noté algo. Entre Openda y Dusan, ambos no se pasan el balón. ¿Cómo que no se pasa en el balón? Dani Lone, menos mal que viniste a clase, porque no sé qué notaste. Aquí te vamos a hacer notar lo contrario. Hay algo de egoísmo entre ambos. Esperemos que el DT haga algo. Bueno, yo creo que ya lo hizo y no sé qué notaste, Dani Lone, de verdad. Nos saluda también Oscar LM, Camilo, Luis Vallejo, Capo, César Garzón, otro de nuestros miembros del canal. Buenas tardes. Saludos, señores, saludos para ti también, César, Jared, Cord, Nairon Pérez, Sebastián, el otro, Sebastián González, que nos dice: saludos, pueblo, con papel y lápiz para las clases del prof. Exactamente, no, expectante, perdón, de los comentarios del profe sobre el supuesto 4-3-3 que se creía 4-3-1-2 y que terminó siendo un 3-5-2. Bueno, muy táctico el comentario de Sebastián González, que nos da la asistencia perfecta para meternos en este análisis del Juventus 2, Cremonese 1, allá en la visita a Cremona, el debut de Luciano Spalletti en el banquillo de la Juventus tras el despido de no vengas más Igor Tudor. Y bueno, y ganó la Juventus, ¿no? Estos son hechos, no opiniones. Salió el señor Tudor Igor del banquillo y 2 victorias al hilo para la Juventus, que por cierto mañana también tiene partido de Champions League contra el Sporting de Portugal. Esperemos que esta seguidilla de victorias pueda extenderse también en Europa, cerrar con una victoria en el derby y irnos a la pausa nacional en paz. Pero bueno, vamos a meternos en este Cremonese 1, Juventus 2, con lo primero que pasaba en el partido. ¿Y qué era lo primero que pasaba en el partido? Antes de ver lo que decía Sebastián González, si esto era 4-3-3, 4-3-1, 2-3-5-2, antes de cualquier cosa, la Juventus hizo gol. La Juventus se pone en ventaja con este gol de Filip Kostic, ¿no? Increíblemente el renacer, ¿no? La resurrección de Filip Kostic desde la salida de Tudor del banquillo y con esta jugada, ¿no? Porque fue una jugada que le vamos a poner de una vez nombre y apellido, porque fue una jugada que termina en el primer gol de la Juventus y que luego se repitió varias veces. Entonces aquí ya empezamos a ver cosas nuevas, ¿no? Tácticas nuevas
de Luciano Spalletti, porque si esto hubiese quedado nada más en una acción que generó el gol y no lo hubiésemos visto a lo largo de todo el partido, uno hubiese dicho, bueno, fue una acción de juego normal, llegó el gol, pero fue una acción de juego que se vio durante el desarrollo del Cremonese Juventus y por eso yo de una vez la traigo, le ponemos nombre y apellido. Esto es una jugada tan vieja como el fútbol que se llama palla avanti, palla indietro, palla adentro, ¿no? Bola adelante, bola atrás, bola adentro. Y esto es una táctica muy utilizada en Italia, que bueno, que tiene que ver mucho con el pivot, ¿no? Con el pivoteo de los delanteros centros, pero que puede ocurrir en muchas partes del campo. La Juventus la hizo particularmente con Dusan Vlahovic como número 9 y aquí está, palla avanti, palla indietro, palla adentro y llega el primer gol de la Juventus. O sea, la palla avanti, ¿no? Pelota hacia adelante, se la tira Cambiaso a Dusan. Y Dusan viene a hacer el movimiento clásico de pivoteo del número 9, ¿no? Pero entonces acá en esta jugada no es solo el movimiento de Dusan para recibir el balón y hacer el pivot, sino también el movimiento de McKennie, que como tercer hombre va sabiendo que va a recibir ese pivot. O sea, él acompaña el movimiento de la pelota de frente a lo que va a ser la recepción después del pivot de Dusan Vlahovic, que es lo que llaman palla indietro, ¿no? La palla indietro, que es la que ven en la gráfica arriba a la derecha, que es el pivot de Vlahovic hacia McKennie y McKennie de una vez palla adentro, ¿no? Palla, bola dentro del área, en este caso para el grandísimo movimiento de Openda, que corta, va dentro del área y recibe, ¿no? Ya luego con la pelota dentro del área, ya tienes gran parte del camino hecho, ¿no? El entrenador, dentro de sus estrategias, dentro de sus tácticas, dentro de sus formas de ir al ataque, a buscar la ofensiva, tú planeas la mejor forma de llegar con bola dentro del área. Ya luego dentro del área depende un poco más de las características de los delanteros, del talento individual, de la gambeta, del disparo, de muchas cosas que quizás ya no son tan codificadas, tan planificadas, tan trabajadas, sino es más técnica individual. Bueno, acá al bueno de Openda se le ocurre tirarle un taco a Dusan Vlahovic, precisamente, ¿no? Que por ahí nos decía que no veían, ¿no? La comunión, el pasarse la pelota entre Openda y Vlahovic. Pues bueno, al minuto 1 ya se la estaban pasando. Acá Openda le tira el taco a Vlahovic. Este taco no le va a llegar a Vlahovic porque la pelota se va a ensuciar con un rebote en un defensor de Cremonese que afortunadamente le va a caer a Kostic, que la manda a guardar. Y antes de arrancar el partido prácticamente, Cremonese 0, Juventus 1. Vamos a seguir un poquito acá con los comentarios, porque veo que mucha gente ya activa desde temprano en el chat. Se los agradezco mucho y aprovecho para decirles que tienen que dejar el like. Vamos a dejar likes desde el arranque para que este contenido, como siempre decimos, vaya reproduciéndose en YouTube, que este es un momento también importante para el canal, para la comunidad, porque hay expectativas, hay novedades. Está Spalletti en el banquillo, acaba de irse Tudor, vienen 2 victorias consecutivas. Esto va a traer mucha gente al canal, entonces vamos a dejar ese like que a muchas personas de habla hispana que estén por allí queriendo informarse y hablar y escuchar sobre la Juventus, esta puede ser la oportunidad también para enganchar a más gente a esta hermosa familia de Pueblo Juve. Y ustedes que nos escuchan y que nos siguen allí en los comentarios, pues bueno, la mejor forma para hacerlo es dejando el like y que este contenido sea cada vez más, con más alcance, ¿no? Para más gente en el mundo. Nos saluda Jair González, César Moyano, que nos dice, profe, por favor, una charla magistral de por qué Koopmeiners se le vio también de central por izquierda. Bueno, César, ya vamos para allá, porque llegaremos al parado táctico de la Juventus. Todavía ni siquiera sabíamos cómo estaba parada la Juventus, porque ya estábamos ganando
1-0. Otro saludo para un miembro, y este no es un miembro cualquiera, este es un miembrazo de Pueblo Juve, Oliver Di Pillo, que dice: epa, Enzo Spalletti llegó con humildad. Correcto, muy de acuerdo. Y respeto a la sociedad, totalmente de acuerdo. Y en el campo se vio reaccionando de acuerdo a las necesidades. Comenzó con buen pie. Bueno, no se puede no estar de acuerdo con el acertado comentario de Oliver Di Pillo, Ranier, Slaver, Lagos, Juan Carlos, Jair González. ¿Qué opinas, prof? De que según David no soporta la Serie A. Bueno, nosotros estamos empezando a no soportarlo a él también, a Jonathan David, Yaciel, Jorge Niño, Respaldo a Baray, Fredo Durán, César Arrasco, que nos dice: en Bangula mayor que Opendá. También abriremos el capítulo Opendá. Yo también me voy tomando aquí mis apuntes de los temas pendientes. Entonces, por ahí el tema Cup Miners, llegaremos a él porque forma parte de las gráficas. Y el tema Opendá también es un tema importante y también creo que debemos conversarlo, quiero ver sus opiniones y discutirlo acá en la comunidad. Eric Madrid, que nos dice: profe, ¿los goles los ves como errores defensivos del Cremonese o virtudes de la Juve? Bueno, Eric, esta gráfica que estás viendo ya es una respuesta a tu pregunta. Hay un error defensivo de la Cremonese, hay un poco de suerte porque el rebote llega justo a donde está Filip Kostic, pero hay una virtud de la Juve y hay algo nuevo, una primera novedad, un primer requerimiento estratégico y táctico que le pide Spalletti a los jugadores, y los jugadores han ejecutado en este primer partido, que es lo vamos a ver repetidas veces, en repetidas gráficas. Acuérdense de esta jugada, de este tríptico: palla avanti, palla indietro, palla dentro. Seguimos adelante porque ya con la Juventus 1-0 en ventaja, entonces es que el partido empieza a desarrollarse y podemos entender la alineación, ¿no? Cosa que no habíamos entendido del todo en la lectura, ¿no? En la lectura de los hombres y de las seguidillas, porque los periodistas hacían el parado de la formación de una forma. En la presentación, esta típica de la señal de origen de la Serie A, la ponían de otra. Pero bueno, eso generalmente no es fiel reflejo de la realidad, por eso hay que venir a los match análisis, porque en el match análisis se ve exactamente cómo estaba la Juventus. Y sí, era la misma línea de tres con la que venía trabajando el equipo en la mayoría de su recorrido durante este año, con la no menor novedad de Teun Koopmeiners como central izquierdo, ¿no? Esto fue algo que nos llamó la atención a todos. Yo les confieso, me tuve que parar del sofá y acercarme un poco a la tele, porque como saben, yo soy bastante ciego y dije: no puede ser que está Koopmeiners jugando de la posición de Kelly, ¿no? Pero sí, me acerqué, también los comentaristas lo dijeron, y ahí está Koopmeiners en la posición de Kelly como central izquierdo, con Gatti y con Kalulu en la defensa, las bandas para Cambiaso por la derecha, Kostic por la izquierda. También para destacar nuevamente, ¿no?, la posición de Cambiaso. Coincide que desde la salida de Tudor, tanto el partido de Brambilla como el primer partido de Spalletti, va Cambiaso a la derecha y tiene Cambiaso dos muy buenos partidos. Entonces, evidentemente, el chico se siente cómodo jugando por derecha y objetivamente los resultados nos dicen que juega mejor por derecha. Esto no quiere decir que a veces por necesidad tenga que ir a la izquierda, porque el único carrilero izquierdo de la plantilla es el Filip Kostic, y sabemos que es un hombre que está recién saliendo de la gaveta, ¿no?, que lo tenían engavetado durante todos estos meses de Tudor, y ha hecho buenos partidos, sí, pero Kostic no puede ser el titular indiscutible y jugar todos los partidos en la izquierda, porque también hay que saber administrarlo a Kostic para tenerlo también como lo vamos a ver en este juego. Así que esta posición de Cambiaso en la derecha, evidentemente es la que le viene mejor al jugador, es la que él prefiere. Al equipo le fue bien así, pero lo veremos también en la izquierda, no me cabe duda de ello. En la media cancha, otro cambio que tanto pedíamos y finalmente ha llegado,
el medio campo de 3, ¿no? Está Kefren Turam, Locatelli de 5 y McKennie, ¿no? Para resaltar la posición de McKennie, que en esta acción, ¿no? Que vemos en la gráfica en fase defensiva, se unía a los otros dos mediocampistas para completar esa línea de 3 en fase ofensiva, en fase defensiva, perdón, ese 5-3-2 que vimos con Openda y Vlahovic solos arriba, pero que luego en la fase ofensiva, McKennie era un hombre que te podías conseguir en cualquier lado, que estaba flotando, que estaba prácticamente como un enganche, un incursore, una mezzala, pero muy, muy móvil y de mucho ataque. Entonces, muy dinámico y de mucha importancia la posición de McKennie en ambas fases. Creo que es la siguiente gráfica. En efecto, mírenlo acá, ¿no? Acá vemos la presión alta de la Juventus, que tampoco fue una presión asfixiante, particularmente desgastante, sino una presión con jugadores bien colocados, bien predispuestos en campo contrario y con carreras cortas, carreras a ir a presionar, pero carreras muy eficaces, ¿no? Importante, sobre todo la de McKennie, que se unía prácticamente a la línea de Openda y de Vlahovic y era el que hacía casi siempre la primera presión en el flanco derecho, ¿no? Fíjense cómo McKennie está muy alto, va a buscar, va a presionar arriba y luego cuando le toca fase defensiva va y devuelve y rearma la línea de 3. Entonces, un trabajo muy, muy importante el de McKennie, hombre clave en esta Juventus de Cremona. Quiero seguir leyéndolo porque, bueno, ya presentamos, ¿no? El parado táctico, ya resolvimos esa pregunta que nos ponían allí al principio y sí, fue un 3-5-2 o un 5-3-2, como queramos llamarlo, con un McKennie muy móvil que en fase ofensiva tenía libertad, iba al ataque y se juntaba mucho con los de arriba. También lo vamos a ver. Y José Cleto, un saludo para ti, amigo, otro miembro de Pueblo Juve, que nos dice, la función de combiners me recordó mucho a lo que hacía Toni Kroos en su último año en la selección, a la altura de los centrales para la salida de balón. No, te diría que no, José, porque Toni Kroos, a pesar de que en fase de posesión de balón se tiraba unos metros atrás para limpiar la salida, para sacar la pelota, para dar esos primeros pases en salida, lo de Koopmeiners no fue eso. Lo de Koopmeiners fue la posición de Kelly y posición de central izquierdo, porque en fase defensiva, ese ejemplo que tú nos das, José, Toni Kroos hacía de mediocampista. No se metía a defender entre los centrales en fase defensiva. En cambio acá sí, acá Koopmeiners era a toda regla el central por izquierda de la Juventus y le tocaba marcar al que le tocara marcar, si se metía por ahí Bardi, si se metía por ahí Bonazzoli, el que fuera, Koopmeiners era el defensor izquierdo. ¿Cuál era la intención de Spalletti con este movimiento sorpresa? Bueno, algunos dicen que fue también para testear, ¿no? Para testear al grupo, para testear si había filtraciones, porque nadie pudo anticipar esta posición de Koopmeiners allí, con lo cual algunos dicen que quería probar el hermetismo del grupo y que esto no se filtrara a la prensa. Otros dicen que quería dar una señal de valentía, de agresividad, de decir, mira, somos la Juventus, tenemos que ser protagonistas y tenemos que tener la pelota. Y tan tenemos que tener la pelota que lejos de optar por otra opción, Rugani o McKennie más bajo, lo que sea, pongo a Koopmeiners, un mediocampista de calidad, a jugar de central, para que cuando tengamos la pelota, el equipo pueda salir más fácil, el equipo pueda ir al ataque y en lo que Spalletti llama que lo explica él mismo en la rueda de prensa cuando le preguntan por esta posición de Koop, él dice, quería decirle al equipo que teníamos que tener la pelota, que Koopmeiners en fase de posesión de balón, en fase ofensiva, tenía que ir y ayudarnos en ese girar la bola de un lado al otro, en ser prácticamente un mediocampista añadido en esas acciones de ataque. Y que
no lo usaron lo suficiente. O sea, que él esperaba que se usara más aún Cup Miners en esta circulación de balón en fase ofensiva, pero que era a todas reglas el defensor central. Recordemos que él no era primera vez que lo hacía, él lo había hecho en Holanda en sus inicios, creo que en algún partido también con la selección, con lo cual era una posición que él conocía. Y otra de las cosas que comentaba Spalletti es que es un líder y uno que da muchas indicaciones dentro de la cancha. Esto lo habíamos visto también en otras ocasiones, en la era Mota sobre todo, inclusive en la era Tudor, pero casi que lo veíamos como algo negativo, ¿no? Porque veíamos un hombre que la hacía poco, participaba poco él del juego, pero daba muchísimas indicaciones, ¿no? Entonces, al parecer, es una virtud que todos destacan, el que dé muchas indicaciones en campo, pero que ahorita también hay que involucrarlo en el juego a él, porque es lo que queremos, ¿no? Más allá de que él hable, queremos que él haga con los pies y con la pelota, porque es un hombre de mucho talento. Víctor Oviedo, doctor Víctor Oviedo, buenas tardes para ti también, reportándome buena performance del equipo, sobre todo el primer tiempo. El segundo cayó en orden, pero sacaron el partido correcto. Muy de acuerdo también, Víctor, contigo. Importante. Muy buen primer tiempo, el segundo tiempo un poco menos, es normal. No se puede jugar a tan alto ritmo como el del primer tiempo durante 90 minutos. Lo importante es mantener el orden, mantener el equipo compacto y saber administrar las energías sin romper el equipo, sin volverse loco, sin dejarle espacios al rival. Administrar las energías con coherencia. Bienvenido, Luchanone Spalletti. En fase de ataque, nos dice David Bag, no parece un 5-2-3. Bueno, es que en fase de ataque no se suele diseñar la formación del equipo, David, porque en fase de ataque suele haber y tiene que haber mucha movilidad. En fase de ataque, lo importante es que los tres defensores se mantuvieron siempre equilibrados. Alguna corrida de Cup Miners, Kalulu bien contenido como central derecho, Gatti muy bueno en las preventivas como central por el medio, Kostic hacia la banda izquierda, Cambiaso hacia la banda derecha, pero también David con mucha libertad para meterse por dentro, para enganchar hacia su pierna zurda. Luego, como te decía, McKennie muy libre también de encontrar su espacio, Openda moviéndose por todo el frente de ataque y Dusan Vlahovic como 9. Entonces, no hay realmente forma de hacer una configuración tan estática en fase ofensiva. La configuración estática y el orden se ve en fase defensiva, que es cuando tú tienes que mantener el orden, ¿no? Respaldo a Baray, César, mucha gente conectando. Les agradezco muchísimo esta sintonía del Match Análisis y los likes que sé que van a llegar. Mario Pérez Betancur nos dice, buen día, profe, ¿qué número de posición es la que jugó McKennie el sábado? Le falta ser portero. Bueno, sí, de verdad que gran partido de McKennie. Esperemos que Dieguito lo haya visto el partido, que se reporte Dieguito, desde Venezuela, no sabemos si ya habrá regresado a Torino, y que se reporte. Y quiero escuchar a Diego, o al menos leerlo, hablar y elogiar el partidazo que hizo McKennie, otro miembro. Este no lo tenía yo mucho en los Match Análisis. Te saludo, Alex Mitchell. Hola, profe, llegando tarde. Jamás se llega tarde en los Match Análisis, Alex. Lo importante es estar. El que está en vivo se lo disfruta en vivo y puede interactuar en directo. El que lo ve luego en YouTube, tranquilito, en el trabajo, en sus quehaceres del hogar, también todos son bienvenidos al Match Análisis, donde nunca se llega tarde. Buen partido, dice Alex Mitchell, poniendo la jugada donde van mejorando mucho. Debemos empezar a ver la mano de Spalletti después de 2 a 3 semanas, aunque ya se vieron cosas, Dave, Alex, y seguimos adelante, porque vamos a ver más cositas de Spalletti. Mira lo que tenemos acá, ¿cómo se llama esta jugada?
El que viene al match análisis ya lo sabe. Palla avanti, palla indietro, palla dentro. Acá es cambiazo una vez más el que busca la bola hacia adelante, en este caso con McKennie, que es el que hace el movimiento para recoger la pelota. Luego le queda a Vlahovic, que pum, palla adentro, ¿no? Palla hacia adentro, en este caso no hacia adentro del área literalmente, pero liberando el espacio por la banda izquierda para la llegada de Kostic, ¿no? Entonces, una jugada prácticamente codificada, ¿no? Yo sé que es difícil de pensar que en tan poco tiempo, en un entrenamiento y medio, ya Spalletti haya podido meter este tipo de jugadas, pero es que la vi tantas veces en el partido que yo dije, bueno, pero esto es increíble, ¿no? Que ya se haya visto esta jugada, que es una jugada clásica y tampoco es que sea ultra rebuscada o ultra complicada de ejecutar, pero que no habíamos visto tan clara y tan nítida, ¿no? En tantas acciones ofensivas de la Juventus. Y fíjense, no es casualidad, voy otra vez, acá les muestro otra. Palla avanti, palla indietro, palla dentro, acá con el Cup Miners desde la izquierda que busca a quién, a Vlahovic. ¿Y quién hace el movimiento para buscar el pivot? Openda. Fíjense, es la misma jugada, solo que por el otro costado. Bola Vlahovic que hace el pivot y Openda acompaña el movimiento porque sabe que va a venir el pivoteo del 9 y luego cuando recibe Openda, pum, pala adentro, ¿no? Pala hacia la otra banda donde está Cambiaso entrando al área totalmente solo, vacío. Y esta jugada precisamente también generó una ocasión de gol para la Juventus que se las voy a mostrar acá. Luego, bueno, este es otro palla avanti, palla indietro, palla adentro, para que vean cuántas veces se repitió esta jugada durante el partido, pero lo que quería mostrarles era esta, ¿no? Porque esa jugada que habíamos visto con Cambiaso liberado por Openda en banda derecha es la que genera el poste de Locatelli. Otra de las ocasiones que generó la Juventus, una Juventus que gracias también a este nuevo orden y a esta nuevas configuraciones de ataque tácticas que nos trajo Spalletti, generó muchísimas ocasiones de gol, un expected goal de 2, cuando en la era anterior habíamos visto casi siempre por debajo de 1, ¿no? Esa Juventus que le costaba generar ocasiones de gol y acá, bueno, se ha visto el cambio de manera inmediata. Aquí traía otras varias de las ocasiones de gol que generó la Juventus. Este otro tiro de Vlahovic de derecha al muñeco, acá se equivoca en la elección el serbio que podía haber tirado el pase para Openda, que venía entrando solo por el punto penal para el gol, la de Locatelli que comentábamos, un disparo desde el borde del área que pega en el poste, y acá también Dusan Vlahovic se equivoca, ¿no? Se aplasta demasiado contra el arco y no puede capitalizar el rebote en el poste. Son cositas de Vlahovic que, a pesar de que hizo un buen partido, sobre todo como hablábamos, en el transcurso del juego, en el juego colectivo con el equipo, en ese pivot para la jugada para adelante y para indietro, para adentro, pero dentro del área Dusan todavía deja mucho que desear, todavía tiene oportunidades de mejora. Un delantero de área, un 9, estos balones tiene que capitalizarlos, porque si tú te hundes tanto, si tú te aplastas tanto contra el área, es difícil que luego puedas capitalizar un rebote en el palo, un rebote, un despeje del arquero, porque estás tan dentro del área que la pelota te tiene que ir justo donde estás tú. En cambio, si tú te quedas unos pasitos más atrás, por ejemplo, al borde del área chica, tienes más rango de acción y puedes ocupar más espacio y ser capaz de golpear algún rebote que quede por allí vagando. Otra jugada aquí, una muy bonita combinación entre Kefren Turam, Locatelli, bola para McKennie, bola para Vlahovic, y ahí Vlahovic también un segundito tarde en poner el pie para hacer el gol. Luego otra de Openda, que tuvo varias, ¿no? En esta se fue por la individual, banda izquierda, disparo duro arriba al primer palo y la pelota que va al exterior de la red. Pero bueno, muchas ocasiones generadas, creadas por esta Juventus
en el primer tiempo, a pesar de solo irse en ventaja 1-0. Voy a volver un poquito para atrás con las gráficas, porque bueno, me adelanté para ver esta que se había generado con Cambiaso por derecha y el palo de Locatelli, porque quería mostrar más cositas, ¿no? Sobre todo esta. Que ustedes saben que este fue una tecla que yo pisé muchísimo y que me hacía mucho daño verlo y que me molestaba ver un equipo que yo llamaba roto por diseño, ¿no? En ese afán, en esa brutalidad del juego de Tudor, de ir todos para adelante, todos para atrás, de ese mal llamado y falso juego agresivo de exigirle al equipo de ir tanto para adelante, se terminaba rompiendo el equipo en el medio. Entonces, fíjense en esta jugada que les traigo, simplemente una prueba de cómo un equipo está bien parado y no está roto, y tú puedes ser capaz de estar bien preparado para cuando ocurra una pérdida de balón, un robo de balón de parte del rival, que te quieran tirar un contragolpe, ¿no? Fíjense acá, es Kefren Turam el que hace una de sus típicas conducciones, luego quiere habilitar a Vlahovic, falla en el pase, corta Basquiroto, quiere armar la contra el Cremonese, pero mira qué bien equilibrada está la Juventus. Los tres defensores atrás. Fíjense, Kurt Miners en la preventiva contra Jamie Vardy. Les aseguro que allá atrás no se ve en la gráfica, pero está Gatti, está Kalulu, está la línea de tres bien armada. Entonces ya por ahí estás bien parado. Y luego Locatelli, siempre equilibrador. Muy pocas veces vimos a Locatelli salir de su posición. Entonces, entre los tres centrales más Locatelli ya tienes mucho más equilibrio y es difícil ver el equipo roto. Bueno, y en este caso, inclusive las bandas estaban también en fase ya defensiva para evitar un contragolpe de la Cremonese. Y acá nuevamente me llama muchísimo la atención, pero es la realidad. En un entrenamiento y medio vimos a una Juventus bien parada, un equipo que ya no estaba roto. Entonces, otra de las cosas positivas, ¿no? De haber tomado la decisión correcta y cambiar al entrenador a tiempo. Nos saluda también, bueno, Francesco nos dice, uomini forti, palle forti. Muy bien, te quedó buena esa, Francesco, Gustavo Verazategui, David Bag, muchísima gente dejando sus comentarios. Les agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad. Mucha participación en el match análisis. Julio Suárez nos dice, presente, profe, llegando tarde, pero llegando. Le tengo fe a Spalletti. Bueno, hay que tenerle fe, hay que tenerle fe. Y fíjate que los resultados se han empezado a ver desde el minuto 1, nunca mejor dicho, ¿no? Literalmente desde el minuto 1 se han visto cambios, se han visto cambios positivos y cambios también en la parte, no solo dentro del campo, que es lo que se refiere este match análisis, que es un análisis más de campo, pero también se han visto cambios importantes en la comunicación, ¿no? Pasamos de una comunicación cavernícola, mediocre, burda y negativa a una comunicación mucho más pausada, pensada, quizá demasiado filosófica, que no nos gusta tanto, pero bueno, una comunicación mucho más positiva, mucho más correcta, mucho más da Juve, definitivamente, que Spalletti es increíble cómo ha parecido que conoce el mundo Juve desde siempre, cuando en verdad tiene apenas menos de una semana en el cargo. Alex nos dice, es que los jugadores tienen perfiles y posiciones que deben ser respetadas para cumplir con las funciones dentro del partido. Esto es muy cierto, Alex. Tú puedes jugar un partido por necesidad, fuera de posición, pero no siempre. Totalmente de acuerdo con Alex Mitchell. Seguimos adelante con este análisis. Bueno, una más, ¿no? Esta es otra jugada, ¿no? Esta recuerdo que era la última del primer tiempo, que debía ser palla avanti, palla indietro, y después tenía que ser palla adentro, y no fue, ¿no? Acá se equivoca Openda, porque
hay bola hacia adelante para Vlahovic. Vlahovic se la da hacia atrás a Openda y Openda tenía que dársela adentro a otra vez Kostic, que venía entrando por banda izquierda en la misma entrada que terminó siendo el primer gol de la Juventus. Pero bueno, Openda o no lo ve, o no lo quiero ver, o no lo quiere ver. Yo creo que es que no lo ve porque él estaba muy enfocado en hacer su jugada individual. Fíjense cómo no levanta nunca la cabeza, él está cabeza abajo, viendo el balón, moviéndoselo de un pie a otro para buscar el disparo de media distancia, que lo consigue, pero se le va ancho, ¿no? Acá la jugada tenía que ser codificada, palla avanti, palla indietro y palla adentro para Kostic, que venía entrando por la izquierda. Y acá aprovecho, bueno, esto es un autopase, ¿no? Que me acabo de dar para hablar de Openda, que lo venían preguntando allí en los comentarios anteriormente. Yo creo que el partido de Openda es un partido bueno. Es un partido bueno. Que cometió muchísimos errores, sí, que es un jugador que parece que erra siempre la última acción, la última decisión, el último tiro, sobre todo el tiro, ¿no? Es un jugador que está disparando objetivamente mal, pero es un partido bueno por entrega, por movilidad y por lo que genera. Señores, Openda es una segunda punta. Lo vimos, o sea, es que lo vimos en toda su trayectoria antes de llegar a la Juventus. Luego lo vimos totalmente fuera de rol cuando jugaba de primera punta, mal colocado por Tudor. Y acá, en 2 partidos, desde la salida de Igor, uno con Brambilla, uno con Spalletti, ambos partidos como titular, ambos partidos como segunda punta y ambos partidos muy positivos para Openda, que es su posición natural. Él tiene que tener un 9 de referencia y él tener libertad, movilidad, ir de un lado para el otro, buscar zonas y generar cosas. Fíjate lo de Openda, que siempre genera cosas, siempre hace movimientos, abre espacio, arrastra marcas, entra en contacto con la pelota. De verdad que muy, muy positivo lo de Openda y grandísimo potencial todavía para entrenar y para mejorar. Y entonces acá vemos cómo, a pesar de tener muchos errores, Openda está en la jugada de ataque, está siempre dentro del área, participativo en casi todas las acciones de la Juventus. Fíjate, fue participativo en la acción del gol, fue participativo en una que tuvo que disparó mal, en otras que no, es imposible traer todo al programa, en esta que también era una muchísimo muy clara acá con Kostic para terminar el primer tiempo. Luego, en el segundo tiempo, ya nos vamos a meter en el segundo tiempo, tiene muchísimas más Openda y también más de lo mismo, un disparo errático, muy alto, y luego la que le pone la lápida a su partido, que decide cambiar los Spalletti, es un contragolpe que él va conduciendo, conduce bien, tenía que descargársela a Vlahovic, lo hace mal. Yo creo que ahí ya también estaba cansado y Spalletti decide hacer el cambio. Pero bueno, seguimos, nos metemos en el segundo tiempo. Porque ya llegaremos allí, me adelanté, porque antes quería mostrarle esta, ¿no? Un buen cierre de Koopmeiners, porque no solo hizo el trabajo que se le pidió, sino que también hizo buenos marcajes en fase defensiva. Y este cierre es el mejor de todos, ¿no? Porque esta había sido una peligrosa, medianamente peligrosa para Cremonese. Por izquierda viene el centro y acá Koopmeiners con un gran cierre con pierna derecha, ¿no? Porque acá lo difícil es no hacer autogol, porque viene a hacer un despeje de frente al arco con tu pierna menos hábil. Créanme que este es el más típico de los autogoles. Y acá
hubiese hecho autogol Cup Miners y bueno, imagínense la que se hubiese armado, ¿no? Que Spalletti lo puso fuera de posición, el tipo hizo autogol y bueno, hubiese sido el pandemonio, ¿no? Y también, bueno, en la vida, en el fútbol hay que tener un poquito de suerte y de talento, porque acá objetivamente Cup Miners hace una buena acción defensiva, pone el pie donde lo tiene que poner para que el balón tenga más probabilidades de irse hacia afuera y que no se vaya hacia el arco, ¿no? Porque venían entrando dos jugadores de Cremonese para empujarla a gol. Entonces, bueno, Cup Miners yo creo que va a repetir en esta posición, sobre todo mañana contra Sporting, porque Kelly no se vio en los entrenamientos de hoy, parece que Kelly sigue estando indispuesto. Entonces, jugando en casa, contra Sporting, después de que Cup Miners hizo un buen partido y con esa misma intención de querer tener la pelota y que Cup Miners sea un factor también en fase de posesión de balón ofensiva, yo creo que lo vamos a volver allí en esa misma línea de tres por izquierda. Acá llegamos a lo que les comentaba antes, Spalletti se harta de Openda porque lejos de, sí, generó, se movió, estuvo allí participativo, pero después empezó a errar demasiado, ¿no? Yo creo que las dos o tres que tuvo en el segundo tiempo las erró las tres, minuto 63, y nuevamente el cambio correcto, ¿no? Algo que habíamos sufrido en la etapa anterior, de que no habían buenas lecturas de partido, que no se hacían los cambios en los momentos correctos y que cuando se hacían los cambios eran cambios inexplicables. Bueno, acá la normalización, un técnico experimentado de categoría, de que hace la lectura de partido, quita una segunda punta, Openda, que tenía que quitarlo porque estaba errático, porque estaba cansado, y mete, oh sorpresa, otra segunda punta para que la Juventus siguiera jugando bien porque la Juventus estaba bien, mete otro generador, al igual que Openda. Conceição es otro generador de juego, de ocasiones de gol, de oportunidades, de arrastrar marca, de ir, de encarar, de lo que el juego ofensivo tiene que ser así. El juego ofensivo tiene que ser así. Que ojo que también Conceição tiene muchísimas oportunidades de mejora individual, al igual que las tiene Openda. Y yo creo que estamos en las manos justas, porque Spalletti no es un gestor, es un entrenador. Yo creo que Spalletti también va a entrenar a estos chicos, le va a meter más conocimiento, le va a codificar jugadas, le va a pedir cosas muy específicas y les va a hacer trabajar en ellas para que mejoren, ¿no? Entonces, bueno, entra Conceição, sale Openda y el fútbol te premia generalmente, ¿no? Cuando haces las cosas bien, las cosas suelen salirte bien. Como decíamos antes, lo contrario, cuando haces las cosas mal, generalmente te va a ir mal. Acá, bola a la derecha para Conceição, típica jugada, 1 contra 1, desborda, mete el centro y acá termina viniendo el gol, ¿no? Pero a pesar de que la jugada aquí también se ensucia porque hay un rebote en el área de Cremonese, la pelota le queda a Cambiaso, que como ven allí venía entrando en segunda línea, que termina marcando el segundo gol de la Juventus. Acá yo quiero destacar tres cosas. Primero, que haces el cambio y el jugador que apenas acaba de entrar hace su jugada, para lo cual lo metiste y genera la ocasión. Luego quiero destacar el movimiento dentro del área. Al entrar Conceição, que es más para jugar por derecha, entonces McKennie se pasa del interior derecho al interior izquierdo. ¿Para qué? Para hacer ese rol de acompañamiento en fase ofensiva que estaba haciendo antes más por derecha, ahora más por izquierda, porque por derecha lo va a hacer Conceição. Entonces, McKennie se mueve a la izquierda y fíjense los movimientos dentro del área. Dusan Vlahovic, el movimiento correcto. Al fin, Dios santo, el movimiento de 9. Viene el centro del compañero que está trabajando por derecha, viene el centro, tú como número 9 casi siempre tienes que cortar el primer palo. Tienes que hacer ese movimiento del primer palo porque ahí van a llegar muchos balones y ahí vas a hacer muchos goles anticipándote a tu defensor. Y al mismo tiempo,
el otro hombre que está ocupando el área, en este caso McKennie, no hace el mismo movimiento de Vlahovic. Aquí, como siempre les digo, esto es una fotografía, no podemos mostrar videos, pero ven cómo Vlahovic hace el corte hacia el primer palo y McKennie hace el corte hacia el segundo. Movimientos correctos dentro del área de la Juventus. Al mismo tiempo, también Cambiaso, que venía entrando en segunda línea, es el que va a estar premiado por el rebote y por el segundo gol de la Juventus, que parecía cerrar el partido porque la Juventus estaba bien 2-0, parecía que estaba todo definido, pero van a pasar cositas, ¿no? Van a pasar cositas que ya vamos a ver, pero quería ver si había algún otro comentario en el chat. Bueno, acá el saludo de Tomás Fortino, que por lo que conozco a Tomás, creo que va a estar contento con la era Spalletti. Tomás y muchos de ustedes son amantes de estos entrenadores ofensivos que premian el juego, entrenadores muy tácticos, que entrenan equipos, que codifican jugadas, que generan automatismos dentro de los equipos. Y yo creo que eso con Spalletti deberíamos verlo en un mediano plazo. Julio Suárez, me parece bien defensivamente un Cremonese pobre. Cuando nos ataquen por derecha constantemente, ¿será suficiente con Miner y Kostic? Muy correcto el comentario de Julio, y para eso cada partido es diferente y tú tienes que preparar cada partido de la mejor manera. Vamos a ver cuando esté de vuelta Kelly, ni siquiera quiero decir cuando esté de vuelta Bremer, ¿no? Que allí sí tendríamos muchas más opciones, ¿no? Que es lo que pregunta justamente Luis Vallejo, ¿no? La pregunta es, cuando regresen Kelly y eventualmente Bremer, ¿de qué va a jugar con Miners? Es una pregunta súper válida, Luis y Julio y amigos, y la respuesta es que no lo sabemos. Y agrego que la respuesta puede ser, depende del rival, depende del momento, depende del análisis táctico de lo que tú quieras preparar para ese partido. Entonces ahora estamos en manos de un entrenador y un cuerpo técnico mucho más capacitado, mucho más experimentado, y que deberían poder utilizar las piezas correctas para el momento correcto, permitiendo además la rotación, los descansos, la justa administración de las cargas físicas. Por ahora, en el escenario del corto plazo, que es mañana, Sporting Lisboa, yo creo que va a jugar con Miners de central por izquierda. Vamos a ver, habría que analizar. Les confieso que no me dio tiempo de hacerlo, aunque me hubiese encantado de analizar al Sporting, ¿no? ¿A quién nos trae el Sporting por banda derecha? ¿Quiénes van a atacar por allí? Les repito, no pude hacer análisis, pero dependiendo de eso, veremos si es suficiente la dupla con Miners-Kostic. Ojo, Kostic también viene de 2 partidos consecutivos luego de que no había jugado, entonces quizás haya que administrar también las cargas físicas de Kostic. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta para el plan de partido. Entonces quizás le vaya a tocar a Cambiaso en esta ocasión jugar por izquierda, aunque Cambiaso tampoco es que sea el masterclass defensivo. Pero bueno, acá las opciones son estas, porque Kelly parece no estar listo. Kalulu por izquierda, las pocas veces que lo vimos, sobre todo el año pasado, se veía bastante mal. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos prepara Spalletti para mañana, y cuando estén todos sanos, pues divino problema la cantidad de opciones que vamos a tener en ese momento, pero ese momento no es ahora, así que podemos seguir adelante. Mucha gente dando nuestros saludos aquí. Nos dice Julio, Miner será el nuevo McKennie. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que lo importante acá es, por un lado, revalorizar a McKennie, como ya lo hemos visto, con estos 2 partidazos que se han lanzado, y resucitar a Cup Miners, ¿no? Porque yo también creo que Cup Miners no me basta con que sea central izquierdo. O sea, Cup Miners lo trajimos y tiene calidad y talento para mucho más, para jugar más adelante, para dar geometría al medio campo, para su tiro de media distancia, para sus incursiones al área.
vamos a darle tiempo a Spalletti para ver cómo lo va a seguir utilizando de aquí en adelante. Yo aprovecho también para disculparme con todos los comentarios que tengo y no puedo leer acá en el chat, recordándoles al mismo tiempo que esa es una de las ventajas que tiene ser miembro de Pueblo Juve, ¿no? Eh, que cuando tú eres miembro, a nosotros, cuando estamos haciendo el live, nos aparecen destacados los comentarios de los miembros y le damos prioridad a leerlos a ellos, ¿no? Sobre todo cuando hay muchos comentarios como días como el de hoy. Y bueno, después mi ventaja preferida de ser miembro fue la que pudimos vivir, por ejemplo, el viernes pasado con la presencia de Mirko Di Natale con nosotros, que los miembros podían hacer sus preguntas, mandárselas al Capi y el Capi se las hizo a Mirko, ¿no? Entonces, yo creo que en ningún canal de habla hispana tú puedes hacer eso, ¿no? Puedes tú eh, hacerle tu pregunta para que te la resuelva un periodista de primer nivel como Mirko Di Natale y como los muchos que traemos a Pueblo Juve, que bueno, que por cierto, Mirko nos dio una bomba, ¿no? Acá en directo, algo que no había salido en los medios hasta ese momento que nos dijo a nosotros acá en directo y usted como miembro de Pueblo Juve, como seguidor de Pueblo Juve, se enteró antes que todo el mundo en el globo terráqueo, ¿no? Que fue ese rumor de la posibilidad de Verratti como ofrecido a la Juventus para jugar ahí en la regia, ¿no? Como número 5 de esta nueva era Spalletti, sabiendo que a Spalletti le gustan los 5 de esas características, ¿no? Pero bueno, aquí agregaría yo a quién no le gustaría un 5 como Verratti. El problema es que uno tiene en la mente el Verratti de Paris Saint-Germain, el Verratti de la Nazionale, pero ese Verratti yo creo que ya no existe más, ¿no? Ya él tiene ya creo que no sé si 2 o 3 años en una liga exótica esta de Medio Oriente, en Qatar me parece, entonces veremos en qué condición física está Verratti o quizás nunca lo veremos porque nunca va a llegar, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante chicos, seguimos adelante con este match análisis porque hay más cositas para ver. Acá teníamos el gol, ¿no? El gol, la Juventus se ponía 2-0, como les decía, parecía que el partido estaba cerrado, pero lo reabre, ¿no? Lo reabre Verona y es algo que también puede pasar, ¿no? Esto es fútbol, te pueden hacer un gol en cualquier momento y este fue el gol de Cremonese. Acá lamentablemente un gravísimo error de Gatti que primero deja picar un balón, ¿no? Acá vemos la imagen con Gatti y Jamie Vardy yendo a por esa pelota. Gatti tiene la ventaja. Lo primero que tiene que hacer aquí un defensor, ABC del defensor, regla número 1, la pelota no pica. La pelota no pica. O sea, tenemos que evitar que nuestros defensores dejen picar la pelota. Esto es un error muy grave. Porque una vez que la pelota pica, ya estás en desventaja. Acá, una vez que tú dejas picar la pelota, ya pasa a tener ventaja el delantero en automático. En automático. Entonces, bueno, luego Gatti pierde también el duelo físico con Vardy, que se mete la mano en el bolsillo y le tira los 20 años de carrera al pobre Gatti, le gana el duelo físico, lo deja en el piso, Vardy se va mano a mano contra Di Gregorio y define cruzado para poner el 2-1 a favor de Cremonese, ¿no? Entonces, bueno, acá error garrafal de Gattone, pero ¿quién más? A ver, vamos a ver. ¿Quién más tiene responsabilidades en este gol? Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo acá. Si estuviera el Capi me estuviera regañando, que yo la tengo agarrada, pero acá Di Gregorio también. O sea, no es que tenga responsabilidad, no es que el gol sea culpa suya, ni mucho menos, pero demuestra una vez más ser un arquero de mierda, un arquero muy escaso. Coño, pana. Sí, respaldo, Digre, por favor. O sea, mira o sea, ni siquiera sale a achicar algo básico, un delantero que viene, bola al pie desde la media cancha,
mano a mano que te viene a enfrentar y tú todavía estás dentro del área chica en una posición allí muy escorada también hacia uno de los palos, cuando sabes que Vardy es derecho, que hay muchas posibilidades de que te la cruce. O sea, es que no sé, nos dice Tomás Fortino, Di Gregorio podría haber achicado, cosa que no hizo. Pero claro, Tomás, amigos, o sea, y se los demuestro, se los demuestro. Mira, mira la siguiente imagen que les preparé. Fíjense Di Gregorio en el momento que Vardy está armando el pie para el disparo, ¿no? Para la definición. El tipo está dentro de su área chica y totalmente corrido hacia uno de los palos. Fíjense el ángulo de remate que tiene Vardy fácil, ¿no? Para anotar el gol. Fíjense lo que hubiese pasado si Gregorio da 2-3 pasitos más adelante. No le pido que hubiese salido a lo loco, no, 2-3 pasitos más adelante para achicarle al delantero que viene mano a mano como debe ser un gran arquero, ¿no? Mira, estos son 2-3 pasitos más adelante. Miren esta gráfica de Di Gregorio. Mira cómo le hubiese cambiado el ángulo de tiro a Vardy. No es más difícil así para el delantero, que hubiese tenido un ángulo muy ajustado para poder hacer el gol. Pero también, tu coño, Di Gregorio es un tipo grande, ¿no? Es ancho, está vestido de amarillo. Tú como delantero, sí, de repente estás mirando la pelota, pero tú sientes, ¿no? Esa presencia del arquero que te viene a achicar y eso también te complica la definición. Si tú tienes un arquero que está con el culo siempre metido en el puto arco, tú defines fácil como definió Vardy. Entonces, bueno, tampoco quiero extenderme mucho en esto, pero señores, por favor, Di Gregorio, claro, respaldo, le deja mucho ángulo, le deja demasiado ángulo, ¿no? Entonces, cuando Di Gregorio hace algo mal, nunca aparece el abogado de los likes, pero no todo mal, no, o sea, es que bueno, no tuvo tampoco grandes actuaciones, y Dios quiera que a partir de ahora, en esta nueva etapa, la Juventus empieza a tener actuaciones de equipo grande. Entonces, cuando tú eres un equipo grande, tu arquero debe tener 2 o 3 participaciones por partido y tienes que responder bien. El arquero de equipo grande es un arquero que responde 2 o 3 veces cuando es llamado en causa en un partido. El problema es que Di Gregorio todavía es arquero de equipo pequeño. Di Gregorio es arquero de Monza. ¿Por qué? Prueba probada el partido de Di Gregorio en el Bernabéu, que te pelotean, que el otro equipo te ataca, pum, 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 tienes que hacer 2, 3, 4 atrapadas, 5 cada tiempo, y entonces ahí sí el tipo se salta. El tipo ahí sí destaca porque tapa aquí, tapa allá, le chutan, tapa una, tapa 3, tapa 4. Entonces ahí el tipo está en su zona de confort. Pero nosotros todos queremos que no sea esa la dinámica de los partidos de la Juventus, sino que sean más parecidas a esta, con una Juventus que domina el juego cuando puede, que ataca cuando puede y cuando no pueda, como ocurrió en el segundo tiempo de Cremonese, donde vimos una Juventus en varias partes del partido metida un poquito atrás. También cuando enfrentemos a rivales más fuertes habrá que meterse atrás y habrá que hacer fase defensiva, pero habrá que hacer fase defensiva compacta, con un equipo unido, con un equipo que no está roto, con jugadores que se ayudan y hacen la fase defensiva para evitar que el rival tenga facilidades para generarnos ocasiones de gol. Alex Mitchell, esa jugada es exactamente igual a la de Vlahovic contra el Madrid. Lo que pasa por la otra banda, Courtois achica y salva. Bueno, hoy de verdad, los comentarios de Alex Mitchell es de una precisión impresionante, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con prácticamente todo lo que le he leído hoy a Alex Mitchell, que agradezco por su participación y por ayudar a la comunidad a enriquecer el debate, ¿no? Porque al final esto no va de que solo sea yo el que dé mis opiniones, aunque las argumento, traigo acá las gráficas y muestro las cosas
más importantes que pasaron en el partido, sino que ustedes también retroalimenten, den sus opiniones y sus quejas de lo que yo diga, ¿no? Porque podemos estar en desacuerdo. También Di Gregorio nos dice, Respaldo le cuesta tomar decisiones, por eso no gana los mano a mano. Es un arquero que está siempre con el culo metido debajo del arco. Y eso es una de las cosas que tiene que mejorar definitivamente. Creo que con Spalletti llegó también un nuevo preparador de arqueros. Entonces, esperemos que eso también lo ayude, que le muestren videos, porque yo creo que es un arquero que también tiene cierto margen de mejora. Esperemos que podamos sacarlo acá. Señores, estamos llegando al final y al fin estamos llegando al momento del me gusta, no me gusta. Al fin podemos hablar de lo que nos gustó y de lo que no nos gustó, porque hemos normalizado las cosas, hemos traído un entrenador que hace las cosas normal, que pone a los jugadores donde los tiene que poner, con la táctica que tiene que usar y se hacen partidos normales. Entonces, allí es donde el me gusta, no me gusta tiene sentido, porque bueno, me gustó más este me gustó menos, y allí podemos hablar de las cosas normales que se hablan en un partido, el más valioso, el MVP, la figura. Y bueno, acá los quiero escuchar a ustedes, o los quiero leer más bien, pero yo hoy, mi me gusta, no me gusta está configurado de esta forma. Luciano Spalletti, cómo no, al me gusta. Yo creo que, vamos, ha tenido un impacto inmejorable en la Juventus, Luciano Spalletti como impacto, ¿no? Que es lo que podemos analizar hasta ahora. Esperemos que esto más bien vaya a más de aquí en adelante, la influencia de Spalletti en el Juventus. En el me gusta, por supuesto, las dos alas, Filip Kostic y Andrea Cambiaso, que no solo jugaron bien y participaron de ambas fases del juego de forma óptima, sino que también terminaron haciendo los goles. Mención especial para Weston McKennie en esa doble posición, ¿no? En una posición de interior derecho en fase defensiva, en fase de no posesión de la pelota, y en una posición de interior prácticamente media punta, libre de incursor de área en la fase ofensiva de la Juventus, participativo, guerrero, corriendo mucho, ganando muchos duelos, metiendo, ¿verdad? Que partidazo de el gringo Weston McKennie. Al no me gusta, cómo no, Jonathan David. Y este es un no me gusta acumulado, ¿no? Porque si bien en este partido fueron muy pocos minutos los de David, creo que jugó los últimos 5 o 6 minutos, pero una vez más entra mal en el partido. Ya había entrado mal en el partido también anterior contra Udinese. Venía siendo un jugador con un mal impacto en los partidos, se lo ve ya un poco medio apático, un poco perdido, y obviamente entonces empezaron los rumores de que ya no está contento, de que quiere irse en invierno, un jugador que acaba de llegar, ¿no? Entonces, esto hay que atajarlo, esto hay que atajarlo de inmediato. Hay que sentar al señor Jonathan David de una vez con el señor Spalletti. Yo no sé si Spalletti habla inglés. Yo no creo que David ya hable italiano, pero hay que hacerle entender las cosas. Que empieza un ciclo nuevo, que él acaba de llegar, que se le va a dar el tiempo, que se quede tranquilo, que va a tener su espacio. Que Dusan Vlahovic no va a jugar todos los partidos, que algunos lo jugará Vlahovic, otros lo jugará él. El que entre del primer tiempo, luego entonces el otro se convierte en pieza clave para entrar desde el segundo, que no hay un titular y una reserva, no, sino que ambos, cuando les toque, tienen que jugar bien y tienen que hacer los goles, que ahora también en esta nueva etapa va a tener mucha más participación. Jonathan David es un delantero asociativo que va a poder hacer ese juego de pivot para el palla adentro, palla fuera y palla adentro. Entonces, perdón, palla avanti, palla indietro, palla adentro,
que va a ser fundamental en este juego David, que va a ser alimentado con muchos más balones al área para la definición, que él va a ser protagonista de esta Juventus, pero que tiene que poner de su parte. Aquí nos dice, Dusan se lo comió, está deprimido. No, 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 es que no tiene que deprimirse por nada. Esto es una temporada larga. Entonces va a tener su espacio. Y tampoco nos emocionemos con Dusan. O sea, celebrar que está empezando a tener buenas actuaciones y buena actitud, pero recordemos que sigue siendo el viejo conocido Dusan Vlahovic. Y esta probablemente estamos en esos sube y baja, ¿no? En esa montaña rusa que es Dusan Vlahovic, estamos en la etapa buena, en la etapa que estamos llegando a la cima, de repente va a venir un gol, Dios quiera mañana, un golazo de Vlahovic porque está en un buen momento, pero no olvidemos que luego va a venir en la fase descendente, se va a pelear con alguien, se va a pelear con su sombra, va a llegar el invierno, se va a abrir el mercado, entonces que si los rumores, que si se va, que si se queda, que si renueva, que si no renueva, eso va a pasar. Entonces ya Dusan Vlahovic a nosotros no nos va a sorprender con nada. Entonces, curémonos en salud, aprovechemos de Dusan Vlahovic en este momento positivo y cuando llegue el momento de bajón de Vlahovic, bueno, esperemos también que Spalletti pueda ayudar a suavizar ese momento, que ese momento sea el momento mejor para David y que así la Juventus pueda seguir teniendo un delantero en buena forma todo el tiempo. Alex Mitchell con más comentarios. Vamos a darle espacio también a Roberto Gómez. Dusan se va al final de la temporada. Ahora está inspirado para agarrar un buen precontrato. Sí, puede ser. Puede ser. Entonces, vamos a aprovecharlo porque él es jugador de la Juventus. Todos los goles que haga son 3 puntos para la Juventus. Ese era Zampini que andaba ahí con una campaña de que no, Vlahovic tiene que ser la tercera opción porque nuestro... No, Zampini. Acá Dusan Vlahovic está bajo contrato de la Juventus y si está bien tiene que jugar y hacer goles para la Juventus. Después, si el año que viene no renueva, se queda, se va, lo que sea, eso será problema de nosotros y de nuestros match análisis del año que viene. O sea, bien ridículo es estar preocupándonos hoy de lo que va a ser el año que viene. Si el año que viene no sabemos qué va a pasar, capaz Jonathan David se obstina y tampoco va a estar el año que viene. Entonces, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Capaz mañana David se rompe el cruzado y está un año fuera. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que va a pasar el año que viene? Hay que usar a los delanteros según el que esté en mejor momento, según el que se adapte a cada partido, a cada rival y a lo que quieras proponer. Sin pensar en contratos, si va a renovar, si no va a renovar, el que va a llegar o el que se va a ir. Competencia sana para el bien de la Juventus y que todos son útiles, ¿no? Porque a mí también risa me daban los que decían, 3 delanteros, son demasiado. Pero que son demasiado, es normal. Si tú quieres jugar con 2 puntas, tienes uno en la banca, ¿no? Me parece normal. Si a uno le da fiebre o tiene una pequeña lesión, normal también, a lo largo de una temporada de 9 meses que un jugador se lesiona un delantero, te quedan 2. Me parece el número correcto, ¿no? No sé, había gente que inclusive llegamos a escuchar eso, ¿no? Que, es que 3 delanteros son demasiados. De verdad que se escuchan cosas muy locas. Jod nos dice, ya Dusan solo nos puede sorprender con lo bueno. Tanto malo que hemos visto, no, pero es que siempre ha sido así, Jod, cosas buenas, cosas malas, momentos buenos, momentos extraordinarios, luego momentos de peleas, de caos, entonces cierra el Instagram, ya lo vimos todo, ya lo vimos todo. Entonces, chicos, ya lo vimos todo también de este de este Cremonese 1, Juventus 2, otra victoria de la Juventus, la segunda al hilo. Mañana el Sporting de Lisboa viene al estadio, tenemos que sumar de a 3 en Champions y
esta Juventus tiene que empezar a gustar, a ganar y a seguir sumando de a tres. Forza Juve, Forza Spalletti, Forza Pueblo Juve. Gracias a todos y dejen ese like. Chao, chicos.